Saludos cordiales a todos mis estudiantes. Por aquí la profesora Omaira Zárraga de la Unidad Curricular Metodología de la Investigación. Estaremos conversando hoy sobre la unidad número 2 referida al método científico e investigación. Aquí podemos visualizar mi número de contacto y mis redes sociales para cualquier duda que pueda surgir. Este podcast está vinculado a la subtítulo 2.4, la actitud científica, las características del método científico, el 2.5, conceptos de investigación, objetivos de investigación, y el 2.6, tipos de investigación, la exploratoria, descriptiva, explicativa, documental, de campo, experimental y ex post facto. Bien, con respecto al 2.4, que es la actitud científica y las características del método científico, esta es una imagen que nos permite observar de manera gráfica en qué consiste el método científico. Y si observamos la imagen podemos darnos cuenta que aun y cuando la palabra método científico pareciera que es algo muy sofisticado, algo muy alejado de nuestra realidad, resulta que cada una de las acciones o de esa actitud científica que tenemos los seres humanos, todas esas acciones forman parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, observar, ¿ok? Nosotros como seres humanos, en ese contacto con nuestro entorno, observamos todo a nuestro alrededor. Desde niños tenemos esa curiosidad por observar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Seguidamente, lo que es el planteamiento de problemas, también lo hacemos de una manera cotidiana en cada acción que requiere que nosotros hagamos la descripción de alguna situación de nuestro entorno. Hipótesis, bueno, nos formulamos preguntas, tratamos de buscar esa respuesta. Experimentación, bueno, tenemos contacto directo con esa situación o con ese fenómeno que nos interesa conocer, que nos interesa explorar. Nos hablan también del registro y análisis, y es precisamente tomar apuntes, anotar lo que vamos nosotros observando o lo que vamos descubriendo y las conclusiones. Si observamos la otra imagen, tiene que ver con las características del método científico, y podemos decir que el método científico es racional, analítico, claro, preciso, verificable, explicativo y científico. Continuando con el tema, podemos ver aquí que la actitud científica implica curiosidad, implica objetividad, escepticismo y apertura. Todo esto con la finalidad de poder entender el mundo que nos rodea mediante la razón y la evidencia práctica. Mientras que el método científico es un proceso riguroso y sistemático, con características clave. Fíjense que la principal idea es que nosotros podamos establecer una diferencia entre lo que es el método científico o el conocimiento científico y lo que es el conocimiento empírico. En estas características claves que tiene el método científico, observamos la objetividad. El método científico tiene que ser verificable. El método científico requiere que ese conocimiento que se genera al aplicarlo pueda reproducirse en otro contexto, en otro escenario, en otra institución. Y la falsabilidad. Sus elementos básicos son la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y el análisis de resultados para que se pueda generar un conocimiento válido y progresivo. Aquí observamos algunas características que ya la habíamos visto en la imagen anterior, pero podemos ver aquí que cuando se refiere a que este método científico es objetivo, es porque se basa en hechos que son comprobables y no solamente en opiniones o rumores o información que aparece en redes sociales, sino que debe ser comprobable, debe tener una evidencia de que es real el conocimiento. También nos dice que una de sus características es racional. Entonces, necesariamente debe utilizar la lógica
necesariamente es un conocimiento que se basa en la razón para las deducciones. Nos dice también que es verificable y comprobable porque sus resultados tienen que haber pasado por un proceso, por una metodología, como ya lo dije, rigurosa, científica, y de esta manera es que podemos decir que estamos frente al método científico. Reproducible, tal como lo dije en la parte anterior, que ese resultado que yo obtengo al aplicar el método científico en un determinado lugar o sobre un determinado fenómeno debe servirme también para aplicarlo en otro contexto y obtener el mismo resultado o al menos un resultado similar. Arriba hablábamos también de que debe ser falsable, es decir, que esas hipótesis, esas dudas, esas preguntas o esos cuestionamientos que surgen al aplicar el método científico deben poder ser refutadas, o sea, no es que deben ser necesariamente como se plantean, son interrogantes o se plantea a través de interrogantes que pueden tener una respuesta positiva, pero que también puede tener una respuesta negativa y que también esa respuesta hay que argumentarla. Se dice también que es sistemático, ya que sigue una serie de pasos ordenados, es progresivo porque se acumula y se corrigen los conocimientos. Algunos de sus elementos los observamos en la imagen. No quiere decir que son lineales, o sea, no es que primero tiene que quedarse en un orden específico, pero de manera general inicia con la observación, es decir, explorar, percibir, analizar lo que nos rodea, un fenómeno. Luego el planteamiento del problema. Nos planteamos una pregunta para poder identificar exactamente qué es lo que queremos investigar o cuál es la problemática que queremos resolver. La hipótesis, porque planteamos una explicación tentativa y comprobable. Ahí es lo que yo les hablaba de plantear como una interrogante general que más adelante va a ser comprobada y es lo que nos va a dar el resultado. La experimentación y prueba, porque se diseña y se realizan experimentos para testear la hipótesis, es decir, para comprobar si la hipótesis es positiva o es negativa con sus argumentos. Se analizan esos resultados donde interpretas los datos que vas obteniendo al aplicar el método científico y al realizar la experimentación. Y la conclusión, que puede estar dirigida al establecimiento de una ley o la generación de una teoría. Entonces, formular conclusiones, leyes o teorías que expliquen el fenómeno, por qué sucedió, cómo ocurrió, cómo se puede transformar, y que todo esto a su vez puede generar nuevas interrogantes que también pueden ser nuevas investigaciones. El numeral 2.5 tiene que ver con los conceptos de investigación y los objetivos de la investigación. La investigación, es un proceso sistemático para generar conocimiento y también nos permite resolver problemas, mientras que sus objetivos son las metas claras y concisas. En toda investigación, podemos plantearnos objetivos generales y objetivos específicos. Y son los objetivos precisamente los que guían el estudio, indican lo que se busca, lo que se quiere lograr, lo que se quiere conocer, lo que se quiere descubrir, usando verbos en infinitivo, es decir, todos aquellos verbos terminados en ar, ir. Por ejemplo, describir, analizar, determinar, para definir el alcance y los resultados esperados. Algo bien importante es que, no pueden estar redactados de otra manera. Es necesario, pudiéramos decir que es obligatorio, que los verbos que utilicemos al inicio de cada objetivo tienen que estar redactados en infinitivo. También vemos por aquí que lo referido a la investigación podemos definirlo como un proceso organizado, es un proceso objetivo para responder preguntas, para probar hipótesis, nos permite aumentar el conocimiento y resolver problemas utilizando métodos sistemáticos como la observación y la experimentación.
La investigación tiene como propósito generar un nuevo conocimiento, ampliar campos científicos y tecnológicos y resolver problemas prácticos. Las principales características de la investigación es que es sistemática, es metódica, busca la objetividad y tiene como componentes claves el objeto de estudio, lo que se investiga y el investigador. Ok, en la lámina anterior yo mencionaba que existen objetivos generales y objetivos específicos. Y aquí podemos ver cuál es esa diferencia o cómo deben plantearse cada uno de ellos. Un objetivo general señala cuál es la orientación global, tal y como lo dice su palabra, del trabajo de investigación. Indica el propósito principal de los autores. Y comúnmente, en la mayoría de las investigaciones hay un solo objetivo general para comunicar la comprensión panorámica del trabajo. Cuando nos referimos a los objetivos específicos, tenemos que estos presentan metas más concretas, es decir, son más puntuales, van a algo específico, como lo dice su palabra. Son metas detalladas en la investigación. Un objetivo específico abarca aspectos particulares o se remontan a etapas que deben evaluarse por separado. Cada objetivo específico contribuye con una parte de la comprensión que desea lograr el objetivo general. Es decir, nosotros planteamos un objetivo general y de allí se van derivando otros objetivos específicos que nos van a permitir alcanzar el objetivo general. Es decir, deben estar vinculados de una manera coherente. Para definir un objetivo de investigación debes establecer qué es lo que quieres lograr, qué quieres conocer, qué quieres resolver. Los objetivos deben ser claros, medibles y alcanzables. Entonces, un objetivo general resume la meta principal del trabajo y responde a la pregunta ¿qué quiero hacer en general? Los objetivos específicos son pasos más detallados para alcanzar el general. Generalmente se colocan 3 o 4 objetivos específicos y estos deben seguir un orden lógico. Pues el objetivo específico número 1 debe ser el que está en la fase previa y se va haciendo más complejo los siguientes objetivos. En lo que tiene que ver con la redacción, ya yo les mencionaba también en la lámina anterior que siempre debe comenzar con un verbo en infinitivo, es decir, terminado en ar, ir. Luego de ese verbo se coloca el objeto o el fenómeno o la problemática que nosotros estamos estudiando y la finalidad, es decir, para qué se hace esa investigación. Un ejemplo, determinar, y ahí vemos que ese es el verbo. ¿Qué voy a determinar? La efectividad del teletrabajo. Esto sería el objeto. ¿Y para qué voy a determinar la efectividad del teletrabajo? Bueno, para reducir el estrés laboral en las empresas tecnológicas. Esa sería la finalidad. Entonces vemos cómo tiene una estructura clara que si yo lo redacto tomando en consideración esos 3 elementos, que es el verbo, el objeto y la finalidad, puedo decir que tengo bien estructurado mi objetivo de investigación o mis objetivos de investigación. Pasos para redactarlo. Bueno, lo primero es identificar el problema central. Si no tenemos claro cuál es la problemática que queremos resolver o cuál es el fenómeno que queremos estudiar, difícilmente vamos a poder redactar un objetivo de la manera correcta. Lo principal es tener claridad en el problema. Lo otro es utilizar los verbos en infinitivo, ya lo expliqué, y asegurar que esos objetivos tengan una coherencia con el título y la pregunta de investigación. Los objetivos se sitúan usualmente al final del planteamiento del problema, en la introducción del trabajo. Entonces fíjense que pudiéramos decir que estos objetivos van a ser la guía para dar respuesta a las preguntas de investigación. De allí la importancia de que exista una coherencia entre el título, el problema, el objetivo, ¿okay? Para poder decir que hay un procedimiento metodológico en la investigación. Ok, en cuanto a la metodología de la investigación,
podemos ver que algunos tipos de investigación son los siguientes. La exploratoria, que tiene como objetivo examinar un tema poco estudiado. Alguna de sus características es que identifica problemas o cuestiones, genera hipótesis iniciales. La investigación exploratoria es de tipo flexible, es abierta. Un ejemplo de este tipo de investigación es los primeros estudios sobre las redes sociales y la salud mental. Otro tipo de investigación es la descriptiva. La descriptiva tiene como objetivo detallar las características de un fenómeno. ¿Cómo podemos identificar una investigación descriptiva? Bueno, porque mide variables específicas, responde a preguntas de qué, dónde, cuándo. No busca explicar causa, solo describir el fenómeno. Un ejemplo es el censo poblacional y las encuestas de consumo. Y vemos por aquí otro tipo de investigación que es la explicativa. Tiene como objetivo determinar causas y efectos en el fenómeno de estudio. Alguna de sus características es que comprueba hipótesis, busca establecer relaciones causales y responde a preguntas del por qué y el cómo. Un ejemplo de la investigación explicativa es el estudio sobre factores que influyen en el rendimiento académico. Otro de los tipos de investigación, y aquí podemos observar, bueno, es una clasificación según las fuentes de datos. Entonces tenemos investigación documental o investigación de campo. La investigación documental, su principal objetivo es analizar la información que ya existe. Tiene como características que utiliza fuentes secundarias, consiste en la revisión de documentos, de archivos, de publicaciones, análisis del contenido. Las principales fuentes son los libros, artículos, informes, estadísticas oficiales. Mientras que la investigación de campo se propone como objetivo recoger datos directamente de la realidad. ¿Okay? Ahí vemos una característica bien importante. Las características de la investigación de campo es que proviene de fuentes primarias, se obtiene a través de la observación en el entorno natural, utiliza datos actuales, contextualizados, y sus principales técnicas son la encuesta, la entrevista y la observación directa. Vemos también entre los tipos de investigación una clasificación que se realiza por diseño. Entonces tenemos investigación ex post facto e investigación experimental. La primera, su objetivo principal es analizar causas después de ocurrido el fenómeno. Aquí no hay manipulación de variables, se estudian efectos de variables que ya ocurrieron. Hay un análisis retrospectivo, el estudio sobre los efectos de desastres naturales. Mientras que en la investigación experimental, el objetivo es establecer relaciones de causa-efecto mediante la manipulación. Las características son el control de variables, grupos experimental y de control, asignación aleatoria y condiciones, bueno, tiene que ser en un laboratorio controlado.